Llegamos al 9º mandamiento de esta serie acerca de los 10 mandamientos. Hemos visto ya 9 mandamientos. El 9º mandamiento, Dios en su monte, en estruendo y esplendor, le dice al pueblo, Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y dice Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lauren Knight escribió el siguiente artículo en el Washington Post, que ilustra un poco el dolor que es cuando alguien dice algo falso contra ti. Y escribe así ella: hace 2 años un extraño llamó a la policía y me acusó falsamente de abusar de mi hijo. Todavía siento los latidos de mi corazón, la vergüenza y el miedo. Mientras escribo, siento mariposas en mi estómago y mis mejillas se calientan y enrojecen. Pienso en mis lectores. ¿Me juzgarán? ¿Me creerán? Esa noche oí un golpe en la puerta. Al acercarme pude ver a través de la ventana el uniforme de un oficial de policía. Oh no, pensé, alguien se robó nuestras posesiones en el carro. Abrí la puerta y vi una trabajadora social junto con el policía. Oh no, tal vez uno de los niños del vecindario ha desaparecido, pensé. Pero estaba equivocada. Ellos venían por mí. La trabajadora social intervino con 3 agentes de policía y me preguntó si había estado en el estacionamiento del supermercado esa mañana. Que alguien había llamado anónimamente a la policía para informar que una mujer estaba abofeteando a sus hijos en la cara mientras subían al automóvil. La persona que llamó a la policía me había seguido para obtener el número de mi placa. Esa persona había llamado a la policía y me había acusado de abuso infantil. Les aseguré que no solo no había abofeteado a nadie en mi vida, sino que en 5 años y medio de crianza nunca había ni siquiera disciplinado físicamente a mis hijos. Ellos entrevistaron a Milo y luego miraron a Oliver y lo inspeccionaron sus mejillas en busca de marcas. Y yo comencé a llorar, dice Lauren. Después de examinar a los niños, la trabajadora social dijo, no veo ningún abuso aquí. Me dijo que no tendría cargos ni registros y que el testigo estaba equivocado y que estas cosas suceden. Comencé a llorar desconsoladamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, escribe ella. Me dolía el corazón, mis pensamientos divagaban. Llamé a mi madre, histérica, tratando de dar sentido al asalto a mi ser. Cuando Andrew llegó a casa, me encontró en la cocina sollozando, con mi mano sobre la boca, tratando de aguantarme lo suficiente como para terminar la cena. Después de 2 años todavía siento los latidos acelerados de mi corazón, la vergüenza y el miedo, la pena de ser reportada por un extraño por algo que ni siquiera había sucedido. Muchos de nosotros podemos identificarnos con el sentimiento de Lauren. Es horrible cuando todo tu cuerpo siente el dolor, la injusticia y la maldad de un testimonio falso contra ti. Y tú dices, eso no pasó. Tú sabes que estás siendo representado erróneamente ante los demás, que están dañando tu reputación y que Dios sabe que esto es injusto. Y todo este daño, todo este dolor proviene de la lengua. Y eso es lo que nos dice Santiago, capítulo 3, del 6 al 11.
Y si tú quieres llevarte un pasaje para meditar en el día, este sería el pasaje. Santiago 3, del 6 al 11. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa es la palabra de Dios. Este mandamiento entonces nos presenta, nos prepara para uno de los peligros más grandes que tú y yo vamos a tener en nuestra relación personal con Dios. El peligro que se esconde en nuestra lengua. No solo el peligro en nuestra relación personal con Dios, pero el peligro en nuestra relación con nuestro prójimo, que se esconde en la lengua. Vamos a estudiar el día de hoy este mandamiento, el 9º mandamiento, que nos dice que está prohibido hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Y para eso vamos a hacer 4 preguntas a nuestro pasaje bíblico, para entender la Biblia, para entender lo que Dios ha revelado en la Biblia y poder saber cómo vivir esto. Esas 4 preguntas son las siguientes. Si estás tomando notas, estos son los 4 puntos del día de hoy. Primero, ¿qué significa este mandamiento? ¿Qué significa este mandamiento? Segundo, ¿he desobedecido este mandamiento? Tercero, ¿cómo este mandamiento nos guía a Jesús? ¿Cómo este mandamiento de no mentir, de no presentar falso testimonio, no hablar contra nuestro prójimo, cómo este mandamiento nos guía a Jesús? Y por último, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento? Por cierto, estas 4 preguntas pueden ser útiles para ti cada vez que encuentres algún mandamiento en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. Si quieres estudiar, profundizar, haz estas 4 preguntas cuando encuentres ese mandamiento, cualquiera que sea, en la Biblia. Vamos a comenzar con el primero. Primera pregunta, ¿qué significa este mandamiento? ¿Qué significa? Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El significado de este mandamiento es amplio, la verdad. Y hay 4 aspectos que yo quiero estudiar. Hay 4 fases o significados en este mandamiento que podemos abordar. Primero que todo, el primer significado es este. Primer significado, está prohibido ser un testigo falso en la corte. Eso es lo primero que podemos percibir del significado de este mandamiento. Se puede tomar en el sentido, si lo quieres parafrasear, como si dijera el mandamiento, no responderás en la corte con mentiras como un falso testigo. Por miles de años, de hecho, este ha sido uno de los crímenes más malévolos que han habido en la historia de la humanidad. Porque el que comete este crimen, el que se presta o se vende para ser un testigo falso en un caso, está condenando a un inocente y está burlándose de la justicia. Y cuando la justicia es burlada y quebrantada, el pueblo se descontrola y no puede vivir en unidad y armonía. No puede haber paz,
no hay justicia. En Israel, incluso los chismes podrían arruinar la vida de alguien que no tenía cómo defenderse, ¿verdad? Testigos falsos podían resultar hasta en la pena de muerte para alguien que no puede probar la verdad. Está prohibido ser un testigo falso. Jamás seas un testigo falso. No hay dinero en el mundo que valga la pena para quebrar este mandamiento. Ahora, hay otro significado. El segundo significado de este mandamiento es el siguiente: que está prohibido dañar la reputación del prójimo injustamente. Está prohibido dañar la reputación del prójimo injustamente. Todos los comentaristas que leí están de acuerdo en que este es el énfasis de este mandamiento. Está en no dañar la reputación de nuestro prójimo injustamente. ¿Acaso no es sorprendente que Dios le importa tanto la reputación de nuestros prójimos, de seres humanos tan pequeños? Sabemos que le importa su nombre, la gloria de su nombre, la reputación de su nombre. Pero en este mandamiento nos revela que a Él le importa la justicia en la forma en que el nombre de otras personas es tratado. De hecho, vemos en Proverbios 3:3, Proverbios 3 es mi capítulo favorito de Proverbios, y el padre le dice a su hijo lo siguiente: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque hallarás gracia y buena opinión, una buena reputación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el proverbio nos lleva a atesorar esta buena reputación y a buscarla, aferrándonos a la misericordia y la verdad. A Dios le importa la reputación del prójimo. De hecho, es interesante cómo Dios se deleita en la reputación del justo. Mira a Job. ¿Has pensado en cómo Dios se deleita en la reputación de Job? Dice así Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios ama cuando un justo es reconocido como justo y no como impío, porque esa es la verdad y Dios ama la verdad. Pero Dios aborrece y prohíbe que se manche injustificadamente la reputación del prójimo, sea quien sea. De hecho, en Proverbios 25:18 también nos habla de esto, del dolor que causa esto. Dice: martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Debemos cuidarnos, todos nosotros, cuidarnos. No hablar contra nuestro prójimo, especialmente nuestros hermanos, injustificadamente, sin información. Esto Dios aborrece y hiere a muchos. Hay otro significado, el tercer significado de este mandamiento está en prohibir cualquier tipo de falsedad. Cualquier tipo de falsedad. No solo el testimonio en la corte y no solo el manchar y destruir la reputación de nuestro prójimo, pero cualquier tipo de mentira con el propósito de dañar a alguien. Por supuesto que esto es bastante conocido. Kaiser dice en su comentario: este mandamiento es un llamado a abstenerse de todas las mentiras. Dice: engaños, calumnias, chismes, murmuraciones, difamación del prójimo y cosas por el estilo. Más bien, uno debe amar la verdad, ser honesto y hacer todo lo posible para proteger el buen nombre del prójimo. Y por supuesto hay un cuarto significado, que es
no solo prohibiciones, ¿verdad?, en este mandamiento. Cada mandamiento también nos lleva a lo opuesto, a vivir de una forma recta. Y lo opuesto de hablar contra nuestro prójimo, falso testimonio, es amar la verdad. Este mandamiento nos llama a amar la verdad, a amarla. Este mandamiento es una descripción de muchísimos de los mártires de la iglesia naciente en el Nuevo Testamento y en el primer y segundo siglo, muriendo por amor a la verdad. Y no podían negar la verdad. Tanto la verdad de que Cristo era el único Salvador de Dios, como la verdad de que los otros dioses eran falsos. Entonces hemos respondido esta pregunta. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué significa? Vamos a la siguiente pregunta. Es el segundo punto. ¿He desobedecido este mandamiento? Lo he desobedecido y por supuesto yo quiero ayudarte a examinar tu propio corazón y tu vida. Así como este mandamiento me ayuda a examinar mi vida y mi comportamiento. Así que voy a listar algunas formas en las que hoy en día nosotros desobedecemos este mandamiento. Primero, con halagos, adulación o lisonja. Todas esas palabras no son muy populares en español. Lisonja difícilmente se puede definir acá. Pero yo les voy a definir. Eso es cuando uno está diciendo palabras dulces, endulzando a una persona para manipularla para su propio beneficio. ¡Wow! Excelente trabajo. Oye, necesito un favor. Eres un excelente músico. Mira, ¿puedes venir a ayudarme? Oh, eso no es cierto. Y la motivación, por supuesto, es mi propio beneficio. Eso es lisonja. Ahora, no confundan la lisonja o esta adulación pecaminosa con palabras de ánimo. Levantar el espíritu de nuestros hermanos. Quizá hay personas acá que les encanta animar a otros. Gloria a Dios. Pero si lo haces de una manera sutil para aprovecharte de tu prójimo, para endulzar a tu prójimo y obtener algo, puede ser un objeto, puede ser dinero, puede ser una ayuda, pero no necesariamente. Puede ser simplemente popularidad, reconocimiento, afirmación de tu prójimo y de tus hermanos. Y yo sé que esto está mal, yo sé que este hermano, pero yo les digo todo bien para que ellos me vean como, el hermano, la hermana amada. Por supuesto que esto es pecado. También, otra forma de quebrar este mandamiento es hacer trampa en un examen. Hay muchos estudiantes acá, muchos. Esto es quebrantar el 9º mandamiento. Muchos lo ven como algo ligero, pero mira, eso es quebrantar la ley de Dios. Y es insultar al Rey de Reyes. Otra forma es hacer promesas vacías. Y esto sí es muy, muy popular en nuestra cultura hispana, por supuesto. Claro, hermano, yo voy a ir. Digo, ahí voy a estar, usted me va a ver. No es cierto. Bueno, pero es que hay una posibilidad quizá que yo aparezca ahí. No es cierto, no vas a ir. Y está bien ser sincero y decir, mira, no sé si voy a ir. Quizá no voy a ir, voy a intentar. ¿Por qué no decimos eso mejor de, ahí voy a estar? Y quebrantar el 9º mandamiento. Pero por supuesto, otra promesa vacía que es muy popular entre los cristianos, es algo que yo me di cuenta cuando estaba comenzando a ser cristiano en Venezuela. Y yo decía, wow,
amaba a mis amigos, sigo amando a mis amigos de Venezuela con los que crecí en la fe. Y decían, oh sí, voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por ti, voy a estar orando por ti. Ya cuando 10 personas me habían dicho eso y dije, ¿en serio? ¿En serio vas a estar orando por mí? Esta gente ora todo el tiempo, todos los días. ¿Y por mí? Me di cuenta que es una frase, una promesa vacía que se usa para ser amable, básicamente. Pero no es cierto. Si vas a orar por alguien, ora por alguien. Ahora, no quiere decir que si tú le dijiste a una persona hace 10 años, voy a orar por ti, te casaste y ya 20 años después, es que yo dije que tenía que orar por esa persona. En algún momento puedes parar de orar, pero ora por lo menos un día por esa persona. 2, 3, 4 días por esa persona, ¿verdad? Otra forma de quebrantar este mandamiento es buscar opacar el brillo de otra persona o otro hermano. Está haciendo muchas cosas o está siendo muy sobresaliente en lo que está haciendo, hace las cosas bien y queremos opacar el brillo de esta persona, menoscabar las virtudes de esta persona, su esfuerzo o su habilidad. Esforzarnos porque no sean reconocidas, que nadie los vea. Eso es romper este mandamiento y viene de un corazón oscuro y competitivo que se parece, por supuesto, al de Satanás. Siguiente es juzgar o acusar a una persona sin tener información suficiente. Definitivamente eso es violar el mandamiento. Ese es el corazón del mandamiento. Es hablar, no podemos hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Por supuesto que cuando hablamos contra nuestro prójimo o acusamos a nuestro prójimo o actuamos en base a algo que en nuestra mente nuestro prójimo hizo mal, pero no tenemos ni información de qué fue lo que sucedió, es violar este mandamiento. Y por último, la murmuración desobedece este mandamiento. Claro que sí. Murmurar es hablar contra nuestro prójimo. Muchas veces de forma falsa. Muchas veces por sus espaldas. Pero yo sé que siempre hay algún inteligente que dice, bueno, pero yo hablo mal de mi prójimo, pero no lo hago a sus espaldas. Yo no estoy murmurando de él. Yo dejo que todo el mundo lo sepa, incluido él. Por eso yo no estoy murmurando. Falso. Murmurar no quiere decir que siempre tiene que ser a sus espaldas. Murmurar quiere decir que estás haciendo un esfuerzo para esparcir cierta información que daña la reputación de tu prójimo. Aunque él lo sepa, esté enfrente de ti o no. Y por supuesto, es quebrantar terriblemente este mandamiento. Y Dios aborrece la murmuración. No solo Dios aborrece la murmuración, pero ¿cuánto afecta al pueblo y la familia de Dios la murmuración? ¿Y cuánto debemos protegernos nuestros corazones de no murmurar? En conclusión, ¿cómo has usado tu lengua esta semana? ¿La has usado para sutilmente dañar la reputación de tu prójimo? ¿La has usado para sutilmente beneficiarte de otras personas, de mentir para subir en posición? ¿La has usado de alguna forma que viola este mandamiento? ¿Cómo has usado tu lengua esta semana? Incluso este día, este mes. ¿Has violado este mandamiento con alguna persona en el trabajo? ¿Con alguna persona en la escuela? ¿Con alguna persona en el vecindario? ¿Con alguna persona en tu propia familia? ¿O en tu propia iglesia? ¿Y la familia de Cristo para ti? Déjenme contarles una historia que ilustra lo terrible y peligroso que es arruinar la reputación del prójimo. Y yo sé que les va a gustar esta historia. Esa la escuché de un predicador
y me gustó mucho. Es acerca de este pastor en un pueblito lejano, un pueblito muy pequeño entre las montañas. Este pastor había trabajado por décadas en este pueblito y había hecho un excelente trabajo. Había estado en este pueblito y había ayudado a la gente, había predicado el evangelio. Y en este pequeño pueblo, la verdad, era muy respetado, muy honrado este pastor. La gente confiaba en él y lo veía como un hombre de integridad, a tal punto que ya muchos estaban viniendo a Cristo por causa del testimonio de esta persona. Pero un día llegó un visitante al pequeño pueblo, y este visitante, por razones que desconocemos, empezó a decir cosas en contra de este pastor. Empezó a esparcir rumores de cosas horribles que había hecho este pastor, que él dice que había hecho, pero no había hecho. Empezó a esparcir estos rumores por el pueblo. Algunas personas del pueblo le creyeron a este visitante y estuvieron totalmente en contra del pastor. Y se esforzaron por ir en contra de él. Otras personas quizá no le creyeron totalmente al visitante, pero ya se había sembrado en sus corazones la duda. ¿Será? ¿Será verdad? ¿Será que sus intenciones son erradas? Y entonces, después de un tiempo, este visitante decidió quedarse en este pueblo y hacer raíz en este pueblo. Entonces le dolió mucho lo que él le había hecho y se acercó al pastor. Fue a su casa y se acercó y dijo: mira, me duele mucho lo que te hice, lamento mucho lo que te hice, ¿cómo puedo repararlo? Entonces el pastor le dijo: esto es lo que vas a hacer. Vas a buscar una almohada de plumas de ganso. Vas a ir a una montaña, al pico de una montaña, de las que están por acá cerca, y vas a esparcirla cuando el viento sople fuerte. Todas las plumas. Él fue, hizo eso. Y todas las plumas llenaron el pueblo, las montañas, estaban regadas por todos lados esas plumas. Él regresó al pastor y le dijo: ya hice lo que tú me pediste, ya llevé la almohada, regué las plumas, ¿qué más puedo hacer para reparar el daño que te hice? Y el pastor le dijo: bueno, ahora recoge la funda que te quedó y ve a recoger cada una de las plumas de ganso hasta la última y llénalas en la almohada, en la funda. Y él le dijo: pero es que eso es imposible. Eso es imposible, no puedo hacer eso, es imposible. Y el pastor le dijo: exactamente, eso es lo que te quiero decir. El daño que la calumnia, la murmuración puede hacer, no solo para nuestro prójimo, hecho a la imagen de Dios, pero para la obra de Dios, para la salud y unidad de una iglesia, muchas veces no se puede reparar. Entonces, no quebrantemos este mandamiento. Pero vamos a la tercera pregunta, ¿verdad? Vimos la pregunta de qué significa este mandamiento. Segundo, si hemos desobedecido este mandamiento. La respuesta es sí, hemos desobedecido este mandamiento. La tercera pregunta que vamos a tener en nuestro texto es: ¿cómo este mandamiento nos guía a Jesús? ¿Cómo nos guía hacia Jesús? Como pecadores nosotros y mentirosos y gente que ha quebrantado el 9º mandamiento, nosotros necesitamos misericordia de parte de Dios, gracia para restaurarnos, limpiarnos de nuestro pecado. Y creemos que toda la Escritura
testifica acerca de Jesús. Así que preguntamos, ¿cómo el noveno mandamiento se cumple en la persona y obra de Jesús? Y yo tengo dos formas en las que este mandamiento nos guía a Jesús. Primero, Jesús superó el testimonio de la serpiente. La forma en la que nosotros leemos toda la Biblia, no solo una porción de ella, toda la Biblia nos lleva a reflexionar en este tema del falso testimonio. Y yo te voy a explicar, por supuesto, qué significa esto. Pero vemos a Jesús primeramente en que Él superó el testimonio falso de la serpiente. Leemos en Génesis que en el principio Dios creó todo bueno, en gran manera. Y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y los puso en un jardín llamado Edén. Y ahí les dio para comer de todos los frutos que habían, excepto el árbol, el fruto del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer, porque ciertamente el día que comieran iban a morir. Y ellos estaban bien. Hasta que una serpiente, Satanás en forma de serpiente, se acercó para tentar a Eva, presentándole sutilmente un falso testimonio de Dios. Y esta es la conversación que nosotros podemos leer en Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Esa es una nueva versión internacional. Reina Valera: ciertamente no moriréis. No es cierto, no van a morir. Falso testimonio. Dios sabe muy bien que, dice la serpiente, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Todos sabemos el final de esta historia. Adán y Eva comieron del fruto, pecaron, fueron expulsados del jardín y murieron espiritualmente. Y desde ese día la muerte reina en la creación. Un testimonio falso de la serpiente condujo a la humanidad a la muerte y el pecado. Pero seguimos leyendo la Biblia, ¿verdad? No nos quedamos en Génesis. Seguimos leyendo la Biblia y llegamos a ver a Jesús, nacido para destruir las obras de Satanás, las obras de la serpiente, y para dar un testimonio muy diferente que el de la serpiente. Y podernos expresar quién realmente es este Dios y cuáles son sus promesas. Jesús mismo dijo esto en Juan 18:37. Escuchen lo que dijo Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para ser un testigo verdadero. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y después en Mateo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les daré vida eterna y jamás perecerán. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Un testimonio falso de la serpiente nos condujo a la maldición y la muerte, pero un testimonio verdadero de Jesucristo nos condujo a la redención, a la salvación, a la vida eterna. Así que mi invitación el día de hoy para ti es: escucha el testimonio de Jesús. Él te lo acaba de decir. Tú te preguntas: ¿para qué Jesús vino a esta tierra? ¿Para qué Dios se hizo hombre a morir en una cruz? Y Él dice: para esto he nacido y he venido, para dar testimonio
de la verdad. Escucha el testimonio de la verdad. Y este es el testimonio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Escucha que Él es tu Salvador y vino a rescatarte de este pecado y de esta condenación. No seas como Adán y Eva, escuchando sutilmente el testimonio falso de Satanás y del mundo. Sé aquel que escucha el testimonio de Jesús y lo lleva a la vida. No como Adán y Eva, que los llevó a la muerte, que te lleve a la vida eterna. Por supuesto que el testimonio verdadero de Jesús es más fácilmente visible cuando uno ve el contexto en el que fue dado, toda la oscuridad que había. No podríamos ver las estrellas si no existiera todo el espacio negro en el que podemos percibirlas. Jesús y la verdad del testimonio de Jesús se puede ver claramente y gloriosamente en esto, que Él estuvo rodeado de mentirosos y pecadores. No sé si algunos de ustedes recuerdan el juicio que se le hizo a Jesús, no sé. Pero si tú lees en Mateo, vas a ver que una de las tácticas que el sumo sacerdote y los fariseos usaron para condenar a Jesús fue traer falsos testigos para acusarle, quizá comprándoles. Y no solo el sumo sacerdote, líder espiritual de su pueblo, estaba en esta oscuridad, fariseos y otros israelitas, pero el mismo discípulo de Jesús, Pedro, da un falso testimonio en ese día de juicio, donde le preguntan: ¿eres tú uno de ellos, de los que siguen a Jesús? No, no le conozco. Y 3 veces, hasta que maldiciendo y jurando, da su falso testimonio. Y en este contexto nosotros entendemos cuán verdadero es el testimonio de Jesús y cuán comprometido Él está a la verdad. En medio de tantos falsos testigos, Jesús, entonces, para concluir, es el que tiene un testimonio mejor que el de la serpiente. Fuimos condenados por una mentira, pero fuimos redimidos por una verdad. Fuimos condenados por una mentira, pero fuimos redimidos por una verdad. Esa es la primera manera en la que este mandamiento nos lleva a Jesús. La segunda manera es que este mandamiento nos condena y hace necesario un Salvador. Todos nuestros mandamientos que hemos estudiado nos condenan porque hemos desobedecido y hace necesario. Entonces, si estoy condenado, ¿cómo puedo librarme del juicio? Y la Biblia nos habla de la salvación que hay en Jesús, que Él recibió el castigo de un falso testigo, como si fuera un falso testigo. Si tú te preguntas por qué los fariseos y el sumo sacerdote de Israel le condenó y querían crucificarlo, porque ellos le veían a Jesús como el falso testigo que engañaba a las multitudes y les apartaba de la verdad. Él fue condenado como un mentiroso y falso testigo para salvarte a ti, que has violado este mandamiento, y a mí, por supuesto. Entonces, esta es la salvación tan grande que tenemos en Jesús. Y déjame terminarte diciendo que no solamente tienes disponible en Jesús el perdón de todos tus pecados, la limpieza completa de todas tus mentiras, pero Él te hará una nueva criatura y te va a transformar. Te promete una vida en la que vas a vivir en santidad. Así que ahora que creemos en Jesús y cuando seguimos a Jesús, hay cosas que nosotros leemos en la Biblia y obedecemos para ser discípulos de Él.
Así que te voy a ayudar con la última pregunta, rápidamente. ¿Cómo obedecemos este mandamiento? Es como tú como cristiano, si eres cristiano, como alguien que ha creído en Jesús, si has creído en Jesús, como un discípulo, puedes obedecer a Dios. 4 cosas simplemente. Primero, obedece este mandamiento hoy como cristiano, arrepintiéndote y pidiendo perdón. Primeramente, arrepintiéndote ante Dios. Pídele perdón por desobedecer su ley. Pon tu confianza en Jesús y comienza a sanar relaciones también que fueron arruinadas por tu lengua. Entonces, el llamado para cristianos que dicen: yo he recibido toda la gracia y el amor de Dios, toda la salvación de Dios, el llamado es: viniste a mí, dice Jesús, ahora yo te envío a ellos. Aquellos que has destruido con tu lengua, o has murmurado, o has mentido, yo te envío a ellos a buscar perdón, a decir: me arrepiento, estuvo mal lo que hice. Y confesar estos pecados y restaurar la relación. Sin arrepentimiento no hay gracia, no hay perdón, no hay paz. Sin arrepentimiento solo hay juicio y condenación. Segundo, no solo arrepintámonos y pidamos perdón, pero luchemos con nuestra lengua. Este es uno de los llamados constantes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablemos menos, dice casi todos los proverbios. Usemos menos palabras. Pensemos más. Por supuesto, en Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír. Quiero escuchar, quiero preguntar, quiero conocer toda la información. Y voy a ser lento, muy lento para hablar. Entonces, una estrategia de 3 pasos para vencer o luchar contra nuestra lengua es esto. Primero, habla muy poco. Segundo, elige muy bien tus palabras. Y tercero, ora diariamente que Dios te guarde de la murmuración. Tercero, vamos a ver otra forma de obedecer este mandamiento, es recordar el principio bíblico de hablar primero con tu hermano a solas. Mateo 18, por supuesto, nos habla de esto. Si alguien peca contra ti, si tú ves alguna ofensa, alguna falta en tu hermano, búscale a él en privado. Eso te evitará tantas murmuraciones y pecados. En privado. Quizá estás confundido, quizá no tienes toda la información, quizá te has apresurado a sacar conclusiones y vas a dañar la reputación de tu hermano. Pero hay una instrucción más allá también que nos da 1 Timoteo 5:19. Dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando dice ancianos, aquí habla de pastores de la iglesia. La Biblia nos instruye, nos revela cómo debemos vivir y comportarnos. Y una de las cosas que hace es proteger toda la calumnia que viene contra pastores. Y dice, si tú quieres obedecer la Biblia, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En la historia esta del pastor del pueblo pequeño, que hizo un buen trabajo en edificar una reputación buena, íntegra, ¿cuánto hubiera sido útil para todo el pueblo seguir este mandamiento de parte del visitante? Y pensar, ¿este visitante me está diciendo esto? Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hubiera podido salvar la paz y unidad de este pueblo, ¿verdad? Y por último, amemos la verdad y cuidemos la reputación de nuestro prójimo como si fuera nuestra reputación, como si fuera nuestra propia reputación. Cuidémosla. Este es el llamado
Este es el llamado de este mandamiento.